Aula Abierta Internacional es avalado por el Colegio de Odontólogos de Venezuela y es presentado por Avior Airlines, Línea Aérea de los Odontólogos de Venezuela, Sinergia Dental Instituto, un espacio para la ciencia, La Plana Boloña, Estética Dental Avanzada, Saliva Pro, Laboratorio de Diagnóstico Salival, Amolca, Editorial Médica y Odontológica para una práctica exitosa, Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño, Docencia, Investigación y Divulgación Científica, Biodent, Centro de Odontología Integrativa, Educo Virtual, Educación Continua en la Red, Odontología Neurofocal, la relación directa boca-cuerpo, Clínica del Sueño y Terapia Respiratoria Sleep Care. Cuidamos tu sueño. Muy buenas noches, bienvenidos a Aula Abierta Internacional, otro programa que tenemos esta noche de hoy. Tengo el gran honor de invitar a una especialista, una periodoncista egresada de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, especialista en periodoncia, egresada de la Universidad Central de Venezuela, docente de la Cátedra de Periodoncia de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, conferencista nacional e internacional, pero quiero recalcar que es una de las periodoncistas de la zona del oriente del país, muy destacada, muy estudiosa, y de verdad que para mí es un honor poder presentar a la doctora Jennifer Velázquez. Doctora, muy buenas noches, bienvenida a Aula Abierta Internacional. Gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por aportar todo este conocimiento que va a darnos la noche de hoy, un enfoque periodontal de la disfunción de la articulación temporomandibular. Un tema de lujo. Bienvenida, Aula Abierta Internacional es suya. Hola Tilio, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Realmente estoy contenta de estar acá y poder difundir esto que ha sido una experiencia de vida, porque bueno, mi trabajo se ha ido perfilando hacia esta área conjunta de la odontología, y digo conjunta porque creo en el trabajo en equipo y todo comienza en el periodonto. ¿Qué es mejor? ¿La férula oclusal, la ortodoncia o la ortopedia funcional? Es una pregunta importante. No, me fui, perdón. Me regreso a ti, lo tú vas a editar acá. Férula oclusal, ortodoncia u ortopedia funcional. ¿Qué es mejor? Es una pregunta importante. Yo como egresada de la Universidad Central de Venezuela soy proférula. Y cuando egresé de mi posgrado en el año 2004, para mí no había otra opción en la vida que la férula, era lo mejor del mundo. Sin embargo, a lo largo de los años he compartido con ortodoncistas, con especialistas en ortopedia funcional de los maxilares, y hoy en día la pregunta es, ¿qué es mejor? Esto es un enfoque periodontal de la disfunción de ATM y el dolor crónico. Es muy común en la consulta estos pacientes que llegan con un dolor dental inexplicable. Es que el dolor no se me quita con nada, se hace un ajuste de oclusión, sigue el dolor, tiene tratamiento de conducto, pero sigue el dolor, me duele todo, me duele la encía, me pica la encía, me arde, me duele el cuello, es una tensión muscular, es un dolor muchas veces inespecífico, tanto dental como en cuarto superior. O muy frecuentemente se diagnostica una neuralgia atípica del trigémino. Entonces el paciente refiere que tiene un año tomando Neurontin o cualquier otro medicamento similar, pero sigue con el dolor. Se alivia un poco, pero el dolor es persistente y el dolor está allí. A ese dolor es al dolor que me refiero cuando hablo de dolor crónico, que no necesariamente es un dolor intenso. Y aquí es cuando comenzamos a hablar de periodoncia, y hablo de la periodoncia como el origen del dolor crónico en muchos de los pacientes. Recordemos acá algo. Tenemos una estructura fabulosa que es el ligamento periodontal, este dibujo tomado del libro de Jan Linde, conocidos por todos, donde se señala la mayoría de los grupos de fibras colágeno que forman parte del ligamento periodontal. Recordemos que en el ligamento periodontal está inervado por el nervio trigémino. El nervio trigémino es un nervio especial. Tiene su rama oftálmica, que es una rama sensitiva, tiene su rama maxilar superior, que es una rama sensitiva, pero recordemos que la rama inferior es una rama mixta, donde vamos a tener la inervación sensitiva
del ligamento periodontal, pero también tenemos la inervación motora de esos músculos que hacen posible el movimiento de la ATM. Ya encontramos una primera relación anatómica entre el nervio trigémino y la disfunción de ATM. Esta disfunción de ATM muchas veces cursa con dolor crónico porque son disfunciones que se instalan muy lentamente. En condiciones clínicas como esta, son muy sencillas de diagnosticar. Llega un paciente con un antecedente de tratamiento de ortodoncia, es muy común encontrar los 7 en esta inclinación, y vemos esta cúspide distovestibular, vemos este contacto que no es lo ideal, contacto de cúspide con cúspide, no vemos el engranaje, la intercuspidación habitual y que es compatible con salud, esos contactos que son deseables. Entonces, esta es una situación clínica común y fácil de identificar. O nos encontramos situaciones clínicas como esta, donde vemos un diente que está extruido y lo primero que se imagina un periodoncista, bueno, el arco está de lado, está extruido, probablemente este paciente me esté haciendo trabajo izquierdo con estos dos dientes, con el 21 y el 22. Eso es muy obvio para los ojos de un periodoncista. Cuando evaluamos la excursión mandibular, el trabajo, efectivamente, el movimiento de trabajo izquierdo está guiado con el 21 y el 22. Entonces, situaciones oclusales como estas, si se quiere, son bastante comunes y se notan con un examen clínico intrabucal. También tenemos estos pacientes donde hay una disminución de la dimensión vertical por pérdida del sector posterior, hay colapso del sector posterior, tenemos unos desgastes en forma de techo de dos aguas, entonces podemos inferir de esto que el paciente también tiene unas excursiones mandibulares guiadas por los dientes anterosuperiores, vemos que tiene una colapso de dimensión vertical, disminución, perdón, de la dimensión vertical. Entonces, wow, estos pacientes tienen dolor. ¿Qué hay en común en todos estos pacientes? Una disfunción de ATM, dolor crónico, solo que ellos llegan consultando. Muchas veces están tan acostumbrados a la presión, al dolor, que su motivo de consulta es que le duele el diente, pero cuando comienza uno a indagar, comenzamos a notar que hay otros síntomas. Cuando el paciente llega en estas condiciones, lo primero que pensamos o lo más común es ofrecer al paciente una férula. Estamos metidos en el dolor dental, en la molestia que está acá, y lo primero que pensamos es en colocar una férula como tratamiento para esta disfunción de TM, que muchas veces no diagnosticamos. El tratamiento para la disfunción de ATM es variado, no es solamente la férula oclusal. Según el diagnóstico de la disfunción, el tratamiento puede ser cirugía, ortopedia, ortodoncia, fisioterapia, farmacoterapia o una combinación de todos ellos. Ahora bien, clasificación de las disfunciones de ATM hay muchas. A lo largo de los años, diferentes asociaciones han buscado la manera de clasificar. Más allá de la clasificación que se utilice, hay dos condiciones que son comunes y que están presentes en la disfunción. Una, el dolor, y otra, el ruido. Según la condición, va a ser un dolor constante, un dolor agudo, un dolor fuerte y repentino, un dolor más bien tenue, pero que está todo el tiempo allí, el ruido que va a aparecer o va a desaparecer, ruidos tipo clic, o ruido que me está indicando una lesión en el disco, o ruidos tipo crepitante, donde ya estamos hablando de un componente óseo. Entonces, las características van a ser ruido y dolor, que van a acompañar generalmente estas condiciones intrabucales que ya describí, aunque podemos ver un paciente con una aparente normoclusión que también puede presentar síntomas de trastorno de disfunción de la ATM. Haciendo un pequeño repaso, vamos
a tener un cóndilo del maxilar y recordemos que el disco debe acompañar al cóndilo durante todo el movimiento y que este disco se va a mantener en su posición gracias a una serie de ligamentos y de músculos cuando el paciente tiene un compromiso de la dimensión vertical, cuando el paciente tiene algún tipo de parafunción, como el bruxismo o la masticación unilateral, estos componentes óseos o el cartílago pueden sufrir cambios eh, adaptativos que pudieran inclusive llegar a ser degenerativos y más allá de cambiar la forma, también terminan por afectar la función. Entonces, la oclusión dental tiene una incidencia sobre la articulación temporomandibular, sobre todos sus componentes, y la parafunción dental también. Esto debemos tenerlo sobre la mesa cuando tenemos un paciente con me duele un diente, me duele aquí y el dolor no se me quita. No perdamos de vista la articulación temporomandibular. Comencemos a indagar síntomas de disfunción. Acá estas fotografías son cortesía del doctor Marcos Gómez. Nos ubico acá, anterior, posterior, eminencia articular, cabeza condilar. El disco no está posicionado sobre la cabeza del cóndilo. Sobre la cabeza del cóndilo lo que tenemos es la zona retrodiscal que está comprimida. Este disco está lujado y acá tenemos el disco reubicado. Eminencia articular, cabeza condilar, disco reubicado en su posición adecuada. Ahora bien, este es un paciente con un dolor crónico que no se da tratamiento de más o menos 10 años de evolución. Cuando este paciente que había usado férula, que tenía ese dolor que no cedía con nada, ni siquiera con Neurontin, está en procedimiento quirúrgico, en el momento de reposicionar el cóndilo, nos encontramos, el disco, perdón, que el disco articular presenta una perforación. Esto que ven acá es la cabeza condilar a través del disco que está reposicionado. Lo vemos acá, acá está perfectamente eh, rotulado, lo vemos en esta zona. Entonces, este tipo de lesiones, este era un paciente con una disminución de la dimensión vertical, un paciente que usó ortodoncia y no la toleró, la tuvo que interrumpir, un paciente con tendencia a las contracturas musculares, con diagnóstico de fibromialgia, y bueno, un cuadro clínico, imagínense, de 10 años de evolución, y lo que tenía el paciente era un problema de articulación temporomandibular. Llegamos nuevamente a mi amiga la oclusión. Entonces, este dibujo me encanta, esta ilustración me encanta, porque vemos la relación del nervio trigémino con elementos musculares, con elementos articulares acá, con ligamento periodontal y con elementos óseos. Entonces, en primer lugar, debemos decir que la oclusión a través del ligamento periodontal va a tener una incidencia en, número uno, los músculos de la masticación. Todos esos contactos oclusales, él lo va a registrar el ligamento periodontal y el ligamento periodontal puede generar a través de vías nerviosas biotrigémino cambios en los músculos de la masticación. Cuando tenemos una alteración funcional de los músculos de la masticación, esto puede transformarse en una disfunción de la ATM. Y una vez que tenemos una disfunción de ATM establecida a través de las fascias, existe una conexión desde la cabeza hasta la planta de los pies. Entonces, esta condición muscular puede ir migrando a otros músculos del sistema y entonces es cuando yo hablo del sistema osteomuscular. Entonces, los pacientes que tienen dolor dental inespecífico, la mayoría de los casos, también cursa con dolor crónico y son pacientes donde debemos considerar esta escalera, oclusión,
músculos de la masticación, disfunción de ATM y sistema óseo muscular, porque todo está interconectado. Aquí me gusta mucho hablar del divorcio de las especialidades, porque quizás un endodoncista muy bueno hizo su tratamiento de conducto, el paciente sigue con dolor, quizás el periodoncista también muy bueno hizo un ajuste de oclusión, hizo una férula, pero seguimos allí, sigue el dolor. Entonces entra el cirujano maxilofacial y entonces hace un abordaje de la articulación temporomandibular quirúrgico si es necesario, pero entonces no atendemos el resto del cuerpo y el paciente sigue con dolor. Recordemos que los músculos se conectan. Investigando más acerca del dolor, entonces di con un artículo de terapia neural. Ese artículo se ha convertido para mí en una serie de Biblia, en una serie de referencia importante, porque como odontólogos estudiamos la anatomía descriptiva del trigémino. Y de impulso nervioso lo que entendemos es que en presencia de un estímulo, la membrana se despolariza y gracias a un gradiente químico, el mensaje pasa de una neurona a otra. Más palabras menos, de esto se trata o es la concepción que se tiene del impulso nervioso. Sin embargo, cuando profundizamos un poquito en cómo funciona realmente el nervio y nos podemos indagar acerca de lo que es la anatomía funcional del trigémino, me encontré con esta joya de artículo que me permití copiar, pegar acá completico, porque realmente hay cosas que son interesantes. Aquí habla, y voy a leer, dada su amplia distribución en la región facial y la relación que guarda con zonas que están sometidas a irritaciones frecuentes como la dentadura, los contactos oclusales, las interferencias en balance. Hay irritación frecuente, entonces imagínense esto, estamos en una constante estimulación. El trigémino puede ser la fuente de sintomatologías tan variadas como sus relaciones estructurales. Ahí es importante revisar con qué se relaciona el trigémino para entender las rutas, las vías que sigue el dolor. Desde la óptica del nervismo como doctrina de la terapia neural, que contempla el papel rector del sistema nervioso tanto en el estado saludable como en el patológico. Resulta que nos encargamos de la férula, del ajuste de oclusión, pero hay un regente que es el sistema nervioso que también debemos atender. El trigémino se perfila como fuente de estudio ya que puede albergar campos interferentes entendidos como zonas eléctricamente disfuncionales. Si hay una zona donde constantemente hay un estímulo oclusal y la membrana se está despolarizando todo el tiempo, resulta que eso puede generar cambios estructurales y cambios funcionales que generan una falla eléctrica que me corrompe, que me altera todo el sistema. Entonces, el trigémino puede ser la fuente de envía esa información alterada a todo el sistema y se traducen en patologías, se traducen en manifestaciones lejos, no necesariamente en el territorio facial. Va migrando al hombro, al brazo, columna dorsal, columna lumbar, porque recordemos esa conexión que existe entre todo el sistema muscular a través de las fibras musculares per se y a través de las fascias. Entonces debemos salir de los límites de la boca, de los límites de la oclusión y entender los contactos oclusales, los contactos prematuros, las interferencias, las parafunciones como detonantes de todo un gradiente físico, mecánico, químico, nervioso que va a terminar por alterar al paciente. Llego entonces otra vez acá. Tengo un dolor que no es dental, pero que está relacionado con los dientes. Es un dolor que es muscular, es un dolor que es neural. Entonces, si nosotros pretendemos como clínicos ayudar a este paciente con dolor, que el paciente llega de mal humor al consultorio, quizás se muestra poco colaborador, pero debemos entender que un paciente con dolor está cansado.
debemos ponernos en lugar de ese paciente. Entonces, y tener muy presente, no es dental, pero tiene que ver con los dientes, es muscular, es neural. Y entender muy bien que existe una interconexión entre el plano de oclusión y el sistema óseo-muscular en una relación bidireccional. ¿Por qué bidireccional? Porque podemos tener trastornos musculares que generan dolor referido a los dientes, y de esto hay muchísimo en la literatura, como podemos tener trastornos dentales que van a generar un trastorno muscular. Entonces, esta es una vía de comunicación bidireccional y también es importante tomarlo en cuenta al momento de hacer un diagnóstico y entender que no solamente es suficiente el abordaje odontológico, sino el abordaje integral del paciente. Entonces caemos en la pregunta inicial: ¿qué hago con este paciente que tiene dolor inespecífico, que es un dolor que tiene que ver con los dientes, pero no necesariamente es dental, donde está involucrado el sistema muscular? ¿Qué hago con ese paciente? ¿Qué hago? ¿Le pongo una férula? ¿Le pongo ortodoncia? ¿Le pongo ortopedia funcional? ¿Hago una combinación de varias cosas? ¿Qué se hace con este paciente? Lo primero que viene a la mente es ponerle una férula oclusal. Esta férula oclusal, por supuesto, realizada en un articulador semiajustable, con todos los parámetros indicados para hacer una férula oclusal. Ahora bien, si yo tuviese que escoger una característica, la más importante en las férulas oclusales es que los contactos sean simultáneos y de la misma intensidad. Si yo tuviese que escoger solo una. Ahora bien, llama la atención que la mayoría de las férulas que yo recibo de los pacientes no están bien balanceadas. Generalmente, y la falla más común es que no hay contacto en el sector anterior. Continuando con esto, entonces, las férulas deberían idealmente, para mí, estar en guías caninas, sin contacto en balance, con total desoclusión posterior en el movimiento de protrusiva y por supuesto que esté pasiva, que se retenga, pero que no apriete ni incomode al paciente. Estas son las características ideales. Ahora bien, me llega un paciente adulto, 40 y tantos años, con una posortodoncia, una maloclusión de clase 3 en estas condiciones. ¿Qué hago con este paciente? ¿Le pongo una férula? Bueno, eso depende. Si el paciente está generando, tiene síntomas de trastorno temporomandibular, dolor, ruido, de lo que hablamos hace un rato, así está indicado ponerle ortodoncia. Yo debo primero atender la condición muscular, porque si ya tiene molestias, si ya tiene dolor y yo comienzo a modificar el plano de oclusión, lo que voy a hacer es exacerbar el cuadro de dolor que él ya tiene. Entonces, no todos los pacientes que yo me encuentro con una clase 3 o con una maloclusión, de inmediato vamos a la ortodoncia. Vamos a evaluar el sistema osteomuscular. Si yo decido al paciente ponerle ortodoncia a un paciente de estas condiciones, ¿qué quiero yo de la ortodoncia? ¿Qué yo le pido al equipo de trabajo, a los ortodoncistas con los que yo trabajo? Contactos y parámetros funcionales compatibles con salud. La estética hoy en día está en boga y es importante, pero más allá de la estética, lo primero que siempre pido y pongo cuando remito a un paciente en los informes: contactos y parámetros funcionales compatibles con salud. ¿Con la salud de quién? Con la salud del periodonto y con la salud del sistema musculoesquelético. Recordemos que debemos salir de la boca y más allá de buscar una clase 1 molar, una clase 1 canina, más allá de todo eso, debemos buscar la manera de tener contactos que no lesionen el ligamento periodontal, contactos que realmente le generen bienestar al paciente. Yo he tenido pacientes que me refieren que después que le quitaban la ortodoncia, pues comenzaron a padecer de todos los dolores, porque dentro de su maloclusión, ellos estaban compensados, tenían un trígeno adaptado a eso, tenían un sistema óseo muscular adaptado a eso. Entonces llegamos a poner ortodoncia
con parámetros de normalidad, pero entonces el paciente no está bien. Salgamos de la boca y busquemos salud periodontal y salud del sistema musculoesquelético. Me llego acá y consigo entonces, nuevamente caemos ahora a la ortopedia funcional. Y traigo esta imagen que me encanta porque la ortopedia funcional, yo debo darle el crédito que merece. Los ortopedistas estudian muchísimo, trabajan con postura. Yo pues he pedido perdón mil veces porque cuando yo regresé de posgrado, no entendía la ortopedia, la llegué a descalificar porque era pro férula. Pero entendiendo, estudiando, me he dado cuenta que la ortopedia funcional redirige crecimiento, que la ortopedia funcional influye positivamente en el sistema neuromuscular. La ortopedia funcional genera una cantidad de beneficios y tiene una cantidad de indicaciones y de momentos de cuándo usarse, que pues hoy en día para mí es una herramienta valiosísima de trabajo. Y bueno, afortunadamente he encontrado ortopedistas fabulosos en la zona, o esta filosofía con esta concepción de sanear. Entonces, a la ortopedia funcional, que tiene este impacto a nivel articular, a nivel muscular, a nivel dental, a nivel nervioso, igualmente, yo pido una ortopedia funcional que me genere contactos y parámetros funcionales compatibles con la salud. Pero los ortopedistas nos llevan una morena en esto porque tienen mucho rato trabajando con todo el sistema óseo muscular, de lo que es postura de cuello, rectificaciones cervicales, apoyo plantar, escoliosis. Los ortopedistas tienen mucho rato estudiando postura. Ese es un reconocimiento que se lo tiene bien merecido, y yo he aprendido mucho con la ortopedia. Y bueno, estos últimos años he estado estudiando postura y es realmente fascinante la correlación que existe desde la forma del apoyo plantar hasta el plano de oclusión. Hay gente venezolana haciendo cosas fabulosas. Espero, Atilio, seguir participando contigo y traerte más información porque hay mucho, mucho que hacer al respecto. Ok, volvemos con el paciente. ¿Qué hago? Tiene un dolor dental inexplicable, un dolor inexplicable porque ya fue abordado con férula, fue abordado con tratamiento de conducto y le sigue doliendo. No está fisurado, no está partido, pero sigue molestando. El paciente tiene ese dolor inespecífico que no sabe, me hormiguea la mano a veces, me pica, me molesta el cuello y pues la neuralgia del trigémino atípica que no puede faltar. ¿Qué hago con este paciente? Pues tenemos que llegar al diagnóstico. Se nos ha olvidado a los odontólogos diagnosticar. Y el diagnóstico, parece mentira, tú comienzas a evaluar al paciente desde que entra por la puerta del consultorio, hacer una historia clínica completa, indagar no solamente dolor dental inespecífico. Ok, entonces vamos a empezar. Se le adormece la mano, ha tenido algún problema en las rodillas, hay que ir más allá, hay que salirnos de la boca en búsqueda de respuestas. Y caemos en cuenta en ese momento que es un paciente con dolor crónico, es que tengo diagnóstico de fibromialgia, es que te uso unas plantillas, es que tengo un dolor de rodilla que no responde al tratamiento, es un paciente que entra al consultorio está encorvado, es un paciente distraído, es un paciente que habla de que tiene fatiga muscular, debilidad, es un paciente que no duerme bien. Es muy importante cuando se trata de paciente con dolor dental, es muy importante en paciente con dolor crónico que hablemos acerca del insomnio, indagar esto, la calidad del sueño. Es un paciente irritable, es un paciente que no come mucho o que por el contrario, por ansiedad, por dolor come demasiado. Generalmente pérdida de peso, se toca la cara, está hablando contigo y lo ves en esto y dice, tengo dolor muscular. Entonces, estos síntomas es importante buscarlos, indagar en ese paciente que llega al consultorio odontológico con dolor dental. Y bueno, estudiando, caemos en este dibujo fascinante que está acá, que son las cadenas musculares. Obviamente, nosotros los odontólogos, y yo como periodoncista, no pretendo ni puedo sustituir el trabajo
de un ortopedista funcional de los maxilares. Sin embargo, estoy en la obligación de tener el conocimiento para poder identificar y poder referir y poder pedir auxilio y saber con qué especialista me voy a relacionar. Existen unas cadenas musculares que conectan el cuerpo desde la cabeza hasta la planta del pie. Muchas de ellas son unilaterales y muchas de ellas son cruzadas. Entonces, las cadenas musculares es un concepto que debemos empezarlo a buscar, empezarlo a manejar por conocimiento. Estudiando, me encontré con este dibujo que para mí fue una especie de antes y después. Les presento a la cadena muscular media anterior, que va desde la planta del pie, pasa por la rodilla, viene por el abdomen. Entonces, este es el paciente que tiene bruxismo, le duele la cabeza, tiene problemas en el cuello, de repente no tiene fuerza en el brazo, tiene hormigueo en las manos, tiene un acortamiento de aductores, no muevo bien las piernas, doctora, me salió una cosa acá que llaman pata de ganso en la rodilla, tengo una fascitis plantar, uso plantilla, y entonces me consigo que desde el punto de vista bucal, me consigo un desgaste dental importante, una disminución de la dimensión vertical y me consigo con que tengo ruido articular, síntomas de trastorno temporomandibular. Entonces, como periodoncista, como odontólogos, no está en mis manos el lograr solucionar un problema complejo como este. Ahí es cuando entonces yo debo entender que el dolor crónico tiene una dimensión fisiológica, cognitiva, emocional, y que yo debo combinar el tratamiento dental con un abordaje fisioterapéutico, muchas veces traumatológico, y hasta con un psicólogo, cuando el caso lo amerita, porque el paciente con dolor crónico está cansado, está desesperado, está desesperanzado, no duerme. Entonces, muchas personas lo manejan muy bien, pero hay a quienes le cuestan. Entonces, tienes al paciente de repente mal encarado, que llega tarde a consulta, que tú dices, es un paciente poco colaborador. Pero ahí es cuando entra la empatía y sin querer salvar el mundo, entender que no es lo mismo tratar con un paciente que tiene dolor crónico a un paciente que pues tiene un dolor dental tradicional. Muchas veces parte del equipo de trabajo es tener un psicólogo. Como odontólogo, como especialista en algún área de la odontología, yo puedo identificar un problema, quizás, pero no estoy en la capacidad de tratarlo. Entonces, ¿qué es mejor? Volvemos a la pregunta principal, ¿qué hago con el paciente? ¿Le pongo férula, le pongo ortodoncia o le pongo ortopedia funcional? Porque más allá de que yo lo remita al fisioterapeuta del equipo o que lo remita al psicólogo, ¿qué hago con el paciente? ¿Qué le pongo? Bueno, ¿qué es mejor? Vamos a darle respuesta a esto. Lo mejor es un tratamiento ajustado al sistema oclusal músculo-esquelético del paciente y que este paciente pueda cumplir. Y aquí quiero esta parte que el paciente pueda cumplir, porque quizás el paciente del libro lo que requiere es ortopedia funcional de los maxilares, pero es un paciente adulto que trabaja con público y simplemente no se quiere poner la ortopedia, no lo desea. ¿Qué hacemos con el paciente? Bueno, se le explica, se le da un diagnóstico. Lo necesario para ti es la ortopedia, pero vamos a colocarte entonces una férula que no va a solucionar el problema, pero por lo menos lo va a estacionar. Entonces es importante esta parte, que el paciente lo pueda cumplir. Lo mejor es un tratamiento multidisciplinario que integra al equipo de odontólogos, traumatólogos y fisioterapeutas. Una plantilla ayuda muchísimo. Corregir las posturas ayuda muchísimo. Entonces, parte del equipo de trabajo debe necesariamente incluir traumatólogos y fisioterapeutas alineados, por supuesto, a esta filosofía de tratamiento multidisciplinario. Lo mejor para el paciente es tener conocimiento integral de cómo funciona el cuerpo humano, de cómo funciona el sistema nervioso central.
Lo mejor es reconocer cuándo es necesario abordar el dolor con psicoterapia, entendiendo que un paciente que tiene dolor no tiene salud mental. No puede haber salud mental en el medio del dolor. Esto es muy importante tenerlo en consideración. Lo mejor y al mismo tiempo más difícil es superar la barrera que suponen los límites de la cavidad bucal y ver al paciente con dolor crónico como la entidad compleja de él. En una de las primeras diapositivas de esta presentación les hablé de la necesidad de salir de la boca. Entender desde la empatía el universo que es cada paciente que acude a nosotros con dolor. Bueno, gracias por la oportunidad de haber estado acá, de haber compartido mi experiencia con el tratamiento del dolor. Realmente lograr conectar diferentes profesionales con diferentes conocimientos, con diferentes puntos de vista, en lograr el bien común, en lograr el éxito terapéutico de quitar, de controlar, de corregir, de eliminar el dolor crónico es una meta deseable, es una meta alcanzable siempre y cuando se trabaje en equipo. Bueno, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias por escucharme hasta el final. Doctora, de verdad que me resta nada más que felicitarla. Qué extraordinario tema, extraordinario de verdad, qué nueva visión dentro del campo de la visión odontológica, donde no solo es el diente, donde no solo es ese problema dental, sino que enfocamos esa salud desde un punto de vista general. Y usted muy bien lo decía, tal vez yo pueda ayudar desde mi concepción a lo que puedo, pero busco el especialista conexo a la relación que está causando esa patología dental sistémica, neuromuscular o musculoesquelética, o esa musculoesquelética que tiene que ser abordada por algún especialista, pero yo desde el punto de vista de la boca, en mi área, voy a organizar para poder darle esa solución y esa salud integral. ¿Sabes qué? Para yo a veces llegar al paciente y poderle explicar todo esto, que quizás nosotros que trabajamos en salud lo entendemos, para yo hacerme entender, siempre digo a los pacientes, es que un dolor puede tener varios ingredientes. O sea, el dolor es el resultado. Es como cuando usted va a hacer una torta que tiene diversos ingredientes. Bueno, así mismo es el dolor. No basta con que se haga el ajuste de oclusión, no basta con la férula, hay que ver cómo camina, hay que trabajar la parte muscular, hay que atacar el dolor o hay que abordarlo, mejor dicho, desde diferentes puntos de vista, porque no es una sola la causa, son una cantidad de factores que confluyen para que el paciente tenga dolor. No sirve Excelente. hacer una férula fabulosa si no tenemos de la mano un fisioterapeuta. No sirve tener un fisioterapeuta y tener una férula fabulosa si el paciente requiere psicoterapia y no lo estamos ayudando con eso. Entonces, es complejo. Sí, es un trabajo multidisciplinario muy lindo. Bueno, doctora, mire, Aula Abierta es su casa. Es- Esto es su programa cuando usted así lo requiera. Otros especialistas en el área que usted quiera recomendar para que estén aquí y nos nutran con sus temas, estamos a la orden. De verdad, mil gracias por aceptar la invitación. La felicito nuevamente. Extraordinario su trabajo, lo que ha venido realizando y lo que le puede brindar hoy en día a sus pacientes que están buscando quitarse ese dolor que muchas veces no se refleja en el diente, pero se refleja en parte del cuerpo. Sí, es así. Bueno, Atilio, muchas gracias y bueno, nos seguimos mirando. Hay mucho, mucho que decir al respecto. Hay mucho, mucho que hacer todavía. Muchísimas gracias por estar en Aula Abierta Internacional. Un gran abrazo, muchísimas buenas noches. Feliz noche. Aula Abierta Internacional es avalado por el Colegio de Odontólogos de Venezuela. Fue presentado por Avior Airlines, línea aérea de los odontólogos de Venezuela, Sinergia Dental Instituto, un espacio para la ciencia, La Plana Boloña, estética dental avanzada, Saliva Pro, laboratorio de diagnóstico salival, Amolca, editorial médica y odontológica para una práctica exitosa,
Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño, docencia, investigación y divulgación científica. Biodent, Centro de Odontología Integrativa. Educo Virtual, educación continua en la red. Odontología neurofocal, la relación directa boca-cuerpo. Clínica del Sueño y terapia respiratoria Sleep Care. Cuidamos tu sueño.